Bien hallados y queridos suscriptores. Después de... Aquí estamos mi elefante y yo hoy en pie de guerra para tratar un tema del que me enteré ciertamente por casualidad en Twitter y que se ha comentado. Ya saben ustedes que yo suelo explorar ciertamente contenido ciertos, bueno, de temas, podemos decir, más dialécticos y comprometidos, y me pude enterar gracias a Twitter de que ciertamente había habido un profesor de la Universidad de Nottingham. En este caso estamos hablando del profesor Oyen Canubia, que en un caso de corrección política y de buenismo se había atrevido a decir y a señalar que J.R.R. Tolkien y sobre todo que la obra de J.R.R. Tolkien era racista, y que ciertamente el, el, este presunto historiador y profesor de la Universidad de Nottingham suspendería a cualquier alumno que discrepase con él sobre este tema. Yo personalmente se les debe decir, este vídeo se puede decir que se graba en completa solidaridad con quien con Raúl Marín Astorgui, que es el youtuber del canal La Gloria de Gondor, que personalmente les recomendamos, y que ha grabado ya su propio vídeo. Pero yo personalmente quería también grabar mi propio vídeo. No es la primera vez que ya tratamos a J.R.R. Tolkien personalmente. Ya en este canal desmontamos un artículo de Michael Martínez donde caía donde decía más o menos que J.R.R. Tolkien era woke. O sea, y en este caso estamos yendo al tema contrario, ciertamente. Estamos asistiendo a alguien que llega a decir que J.R.R. Tolkien era... No es la primera vez que oigo esta crítica tan injusta. Algún compañero mío de universidad llegó a decirlo. La mayoría, generalmente de ideología de izquierdas, en este caso comunista. No quiero decir que todos los comunistas y todos los socialistas, de hecho, hay muchos comunistas y socialistas que les gusta muchísimo J.R.R. Tolkien. Por ejemplo, la mayoría de mis amigos y del colegio son... Yo personalmente se les debo decir de una cosa. Yo me he criado en un colegio religioso, concertado, en este caso el Colegio La Salle, las escuelas cristianas. Las escuelas cristianas. Gracias por permitirme, mis queridos suscriptores, que toser, porque esta tos me ha venido muy bien para poder seguir... Me ha aclarado mucho la voz y ahora voy a poder seguir haciendo este vídeo con mayor soltura. Eso es lo que se les quería. Pues se les estaba diciendo a ustedes personalmente que yo me he criado en un colegio religioso, pero la mayoría de mis compañeros perdieron la fe y no son perfectamente cristianos, y muchos tienen ideología de izquierdas, y eso se debe decir, y no pasa nada por decirlo. Mucha gente procede de ahí, o sea, mucha gente de colegios privados, pues es lo que les ha pasado ciertamente, y especialmente en colegios religiosos. A eso tendremos algún día que analizarlo. Pero con ello quiero decir que no toda la gente de izquierda se sostiene a la obra de J.R.R. Tolkien, pero sí que hay gente que sí que lo cree. Se tiene que tener en cuenta una cosa, que para mí lo que hace este profesor es absolutamente repugnante, porque hace algo que yo creo que como historiadores no, ciertamente es algo que yo creo que yo debo atacar. Este señor es tan historiador, se supone, como yo. Y como yo también soy historiador, yo puedo rebatir a este señor. Vamos a ver, se debe decir una cosa. Lo primero, debatirle desde el punto de vista histórico. Vamos a ver, J.R.R. Tolkien es una persona especializada en filología, especialmente en lenguas. Y estaba especializado, por ejemplo, en la época de lo que denominaríamos la Alta Edad Media, o sea, el periodo que va bueno, vamos a ver, el año 476. Yo creo que sobre este tema yo quiero aconsejarles el maravilloso libro de Hilaire Belloc, Europa y la fe, que recoge todo. Bueno, es un intento de contar la historia de Inglaterra hasta la Reforma. El propio Belloc haría un libro más ambicioso, que sería una historia de Inglaterra hasta el final, ciertamente. Pero en ese libro ciertamente cuenta eso. Y una de las cosas que cuenta, aparte, también el propio Joseph Pearce, hay que reconocerle, por ejemplo, La fe de nuestros padres, que es el intento de Truth of
The Faith of Our Fathers, que es el intento de escribir una historia católica de Inglaterra, ciertamente, y también se debe aconsejar a mis suscriptores ciertamente ese libro de Joseph Pearce. Pero lo que se está diciendo, vamos a ver, estamos hablando de un momento en el que el imperio, por cierto, hemos tenido un debate muy interesante, Rubén y yo en el vídeo ciertamente lo podrán ver el comentario debatiendo del tema de la caída de Roma, ciertamente. Pues depende, ciertamente. Y me ha recomendado mucho el libro de José Sotochica, de Criacuervos, por ejemplo. El libro de José Sotochica me lo ha recomendado. Me habían recomendado a José Sotochica. Aquí lo tengo, por cierto. Voy a enseñarlo, aprovechar para enseñarlo. Aquí tienen, miren, esta biografía de Leovigildo que un servidor también tiene aquí para leer. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Pues me habían dicho que había escrito un libro preguntándose ciertamente por lo mismo, por la caída de Roma, y no es lo que la gente personalmente cree. Por supuesto, todos los historiadores tenemos alguna teoría. Por supuesto, yo creo que los pueblos, cuando dejan de creer ciertamente en lo que les ha hecho grandes, se suelen juntar varias cosas. Problemas demográficos, como está ocurriendo aquí, temas, por ejemplo, también de temas, por ejemplo, que la gente deja, o sea, la gente suele dejar de creer y se centra ciertamente solo en la búsqueda del placer o simplemente en intereses egoístas. Suele ser una sociedad más individualista y que suele trabajar menos en equipo, y también yo creo que las generaciones, o sea, una que llega cada generación empeora a la otra. Es así cuando empieza, a mi modo de ver, la caída de las civilizaciones, y es muy posible que estemos asistiendo a uno de estos fenómenos actualmente, a tenor de lo que está pasando, ciertamente, y cosas como las que dice este profesor, este tal Oyen Canubia, yo creo que me demuestran y confirman ciertamente lo que está pasando en Occidente. Muy posiblemente a lo que asistamos no sea al final del mundo, pero sí al final de un mundo y de una época y una forma de ver las cosas. Ciertamente, muy posiblemente estemos asistiendo a otra revolución que generalmente también tendrá sus víctimas y en la que muchos inocentes padecerán. Y eso es lo que me temo que está pasando, y ciertamente yo veo que esta teoría, el wokismo, es ciertamente una de las consecuencias de esta degradación y de esta decadencia moral, espiritual que sufrimos y padecemos en Occidente, porque somos incapaces de defendernos de nuestros enemigos, y eso es lo que nos pasa. ¿Cierta? Hay pocos fenómenos gratificantes y estimulantes en este siglo XX, y Tolkien, gracias a Dios, es uno de ellos. Y una de las cosas que se debe tener en cuenta al analizar a J.R.R. Tolkien, lo que debemos evitar es el presentismo, porque yo creo que uno de los grandes pecados de la historia, ciertamente, es haberse subordinado a las ideologías. Ya vimos que la historia nació ciertamente pues como ciencia social en el siglo XIX. Es cierto que el origen de la historia sería, por ejemplo, gente como Herodoto, Tucídides, pero como ciencia podemos también, por ejemplo, Flavio Josefo, como ha dicho ciertamente Paco Álvarez el Romano, Tito Livio, Polibio, todos estos grandes historiadores, Salustio, por ejemplo, Suetonio, por ejemplo, y Tácito no se les tiene tanta consideración, por ejemplo, Paco Álvarez el Romano ni tampoco mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca, pero también pueden ser referentes. Pero para verlo como vertido en ciencia tenemos que esperar a ciertamente o a Jean-Baptiste Vico o, por ejemplo, a Leopold von Ranke. Yo me inclino por Leopold von Ranke, por considerarlo. Y ciertamente hemos visto que en un momento que la historia había sido subordinada a estos temas, o había caído en las garras ciertamente de los movimientos políticos, ciertamente una de las grandes tragedias es esta, la Zeitgesia, por ejemplo. El odiernismo y la Zeitgesia, y a estar subordinado o al poder político de turno. Y eso es lo que yo creo que está pasando. Yo creo que, por desgracia, los males ciertamente del presente son estos, que ciertamente aquellos poderes políticos que deseen controlarnos, lo que hacen es
controlar la historia, porque si tú controlas el pasado, tienes el dominio del presente, lo más probable es que seas dueño de tu futuro. Y eso es lo que buscan los grandes tiranos. Por eso esos tiranos hablan mal del pasado, dicen que ellos son la solución a los grandes problemas y eso es lo que pasa. Y curiosamente el wokismo no viene a salvarnos de eso, aunque parezca que sí que viene a salvarnos y a corregir una gran injusticia histórica. Lo que viene es a hacer más daño y a dividirnos y a enfrentarnos. Y eso es lo que yo pienso. Y pienso que este profesor no es más que una de sus consecuencias. Ya vimos ciertamente que este movimiento nació, por ejemplo, con el tema de las independencias y con el final del imperialismo o el colonialismo europeo. El fracaso de ese modelo es lo que ha provocado ciertamente que naciera un movimiento, por ejemplo, de protesta y que surgieran voces, por ejemplo, como Runajit Guha, Edward W. Said, o sea, Guha, Edward W. Said, Foucault, Derrida, todo este tipo de gente con un discurso antiimperialista y anticolonial. Ya hemos visto que en un principio la izquierda lo intentó a finales del siglo XIX y principios del XX, y esto es lo que ha cristalizado. Y el wokismo no es más que eso, es la recuperación de esto. Y esto no habría sido posible sin la penetración de la escuela de Frankfurt en Estados Unidos. Hemos visto que gracias a Dios, gracias a la victoria de Donald Trump, esto se está reduciendo en Estados Unidos. Pero todavía Hollywood sigue activo, aunque gracias a Dios los estadounidenses están castigando a las producciones más woke. Pero en Europa, por ejemplo, seguimos siendo presos de esta lacra y este mal. Y yo creo que si hay un país que verdaderamente es absolutamente preocupante lo que estamos viendo es Inglaterra. Este profesor no es la nota común. Vamos a ver, J.R.R. Tolkien era un hombre de su tiempo. Es un hombre que vino de Sudáfrica y que se asentó en Inglaterra. Ciertamente no podía hablar ciertamente de negros porque en esta época, y aquí quiero remontarme, por ejemplo, a Henry Pirén. A la caída del Imperio Romano y sobre todo con la conquista musulmana, pues ya no hay una especie de mare nostrum, ni hay un comercio tan fuerte como África. Los musulmanes sí, siguen manteniendo ese comercio, por ejemplo, pero los europeos lo tienen muchísimo más complicado, precisamente. Pirén lo dice, o sea, que esto, tanto los musulmanes como los carolingios ponen fin a ese comercio fluido que había, por ejemplo, que existía, que a pesar de la caída de Roma seguía existiendo con los pueblos germánicos. Pienso, por ejemplo, en los visigodos, en los ostrogodos, en los francos. Todavía seguía habiendo ese comercio. Inglaterra, pues ya vimos que había vivido su era oscura. O sea, hemos visto cómo el Imperio Romano dejó Inglaterra en el 450 y la población britano-romana tuvo que sobrevivir de la manera que tuvo que sobrevivir. Ya sobre estos temas yo quiero recomendar a San Gildas, por ejemplo. Esto es historia. ¿Qué quieren que les diga? Si cae, por ejemplo, pues es muy complicado ciertamente que pueda haber esclavos nubios o esclavos de raza negra cuando tú estás tan lejos, cuando cada vez las comunicaciones son peores. Y eso estamos diciendo. Tolkien, ¿qué es? Sino un especialista en la literatura celta, en la literatura sajona y en la literatura escandinava. ¿Qué posibilidades tenían ciertamente los vikingos de conseguir esclavos negros Es verdad que los vikingos llegaron muy lejos. Llegaron, por ejemplo, en el siglo XIX, llegaron incluso hasta a América, a la parte norte. Pero es así, no pueden tener esas posibilidades, ni hay posibilidades de que haya esclavos negros. Lo que pasa es que ciertamente, y por eso Tolkien no habla de esclavos negros, ciertamente. No habla de esclavos negros en su obra. No se puede decir que Tolkien es racista cuando ciertamente nunca le interesaba ese tema. Y no solo no es racista, sino que ciertamente generalmente el tema de las razas lo inventó en los diferentes pueblos. No sé, y hay otra cosa y un error capital que yo no entiendo cómo la gente no ha caído en eso. Y es que la obra de Tolkien es una obra, es una obra con un fuerte componente mitológico. O sea, no es a diferencia de C.S. Lewis, que ya lo hemos visto, que cultivó más el género alegórico, en el caso el caso de J.R.R. Tolkien, lo que hizo Tolkien fue cultivar la mitología, o sea, la,
el mito poético, o sea, la mitopoesía, eso fue lo que hizo. Y es diferente, o sea, las formas son muy diferentes, o sea, no se estaba refiriendo, por ejemplo, de hecho, incluso el cristianismo de Tolkien, aunque existe, es un cristianismo que está implícito y a la vista, y esto lo ha explicado maravillosamente bien Diego Blanco Alvaroba, por ejemplo. Esto lo ha dicho, lo ha explicado con mucho interés Diego Blanco Alvaroba. De ahí que J.R.R. Tolkien pudiera meterse, por ejemplo, en la Europa del Este y en la Unión Soviética, en la época del telón de acero, algo que no pudo hacer, por ejemplo, C.S. Lewis, que C.S. Lewis no pudo entrar. De hecho, era una literatura muy perniciosa, cosa que no era J.R.R. Tolkien. Quiero recordar que fueron incluso los progres los que estaban más fascinados por el tema de J.R.R. Tolkien, porque J.R.R. Tolkien conectaba con muchos de los temas, o sea, por ejemplo, muchos temas que en realidad eran anteriores al propio Tolkien. El propio G.K. Chesterton también los había. No, miento, no solo únicamente J.R.R. Tolkien. Vamos a empezar desde el principio. Gente como por ejemplo William Cobbett, apunten este nombre. Gente como Ruskin, gente como William Morris, gente como G.K. Chesterton, gente como Hilaire Belloc. Ya había tenido muchos precursores este tema del ludismo, la rebelión de las máquinas y el ecologismo. Estos temas ya habían tenido mucha. El padre Vincent McNabb, por ejemplo, gran amigo de G.K. Chesterton, el distributismo. Ciertamente, si quieren conocer lo que era J.R.R. Tolkien, ustedes deben conocer a G.K. Chesterton. Por eso un librito como este es tan importante, ciertamente. No me voy a cansar, señores, de hablar de este libro. Eso es lo que les quiero decir. Por eso es tan importante de acabar con las mentiras. Y también hay que tener muy en cuenta otra cosa, el tema ciertamente de las encíclicas papales, en las que como católico J.R.R. Tolkien creía. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. J.R.R. Tolkien, por supuesto, es hijo de su tiempo, podrá tener algunas posturas. Él ciertamente siempre se sintió muy inglés y ciertamente podría sentir algún tipo de desagrado por algunos de los países, pero estamos hablando de un hombre que a pesar que es moralmente recto y justo y no podemos obligarle a que piense según nuestros postulados. Él no fue capaz de adivinar la sociedad que en algunas cosas, por ejemplo, Tolkien era muy avanzado. Por ejemplo, G.K. Chesterton se mostró muy crítico con el voto femenino porque sabía que eso, a mi modo de ver, era una trampa y lo único que iba a hacer ciertamente es que eso y la inserción de las mujeres al mercado laboral lo que iba a hacer era precarizar la mano de obra y por eso tanto él como Hilaire Belloc, pero en cambio J.R.R. Tolkien siempre apoyó el sufragio femenino, ciertamente. Lo apoyó. Eso fue un tema muy. Y no todo el mundo lo hizo, a mi modo de ver. Para unas cosas J.R.R. Tolkien es muy avanzado y para otras, pues a lo mejor se ha quedado un poco corto. Pero vuelvo a repetir, que es que ciertamente yo vuelvo a repetir que nosotros pensamos que somos lo más inteligente, lo más culto, lo más progresista y somos lo más reaccionario, lo más carca y lo más obsoleto que hay nunca. Es así. Nos las damos, pero ¿saben por qué? Si verdaderamente fuéramos tan libres, tan progresistas y tan tolerantes, yo podría decir lo que quisiera y nadie me podría penalizar ni castigar. No puedo hacerlo. ¿Saben por qué? Porque si dijera algo que se saliera del discurso dominante, algo como lo que como si este profesor dijera algo muy políticamente incorrecto, pues le habrían despedido y le habrían cancelado. En cambio, si yo digo muchas de las cosas que pienso las digo, pues a mí me cancelarían y me echarían. Es así. Es la dictadura de unos sobre otros. Y es así. Y eso es lo que estamos viendo. Este profesor, este tal Ollén Canubia, puede decir las majaderías y las estupideces que dice, porque ciertamente es lo que ha dicho la alienada, que al hablar de este tema. La alienada, una gran youtuber, aunque el más interesante para mí de todos ellos es el gran patriarca, la alienada ha dicho esto, que uno de los grandes males que hemos cometido es permitir y dejar la educación en manos de la izquierda. Eso para mí ha sido catastrófico y ha sido funesto. Esta gente es la que está educando a nuestros hijos, ciertamente. Y eso es lo grave. Vamos a ver, J.R.R. Tolkien ya lo hemos visto. No es el primero que se le ocurre, pero ciertamente el matrimonio entre hombres y elfos es posible. O sea, esto no es idea solamente de Tolkien. Yo creo que ya hemos visto ciertamente cómo
Oscar Wilde, por ejemplo, en El pescador y su sombra, permitía una especie de romance entre un hombre y alguien y una sirenita de los pueblos del mar, por ejemplo. O vimos ciertamente como Lord Dunsany, que muy posiblemente la hija del rey de los elfos, también se le ocurría la misma idea, ciertamente. Hemos visto esto, y este tema lo ha incorporado Tolkien. Hemos visto también cómo Tolkien bebió mucho de su saga de Eric Ojos Brillantes. Tenemos que darnos cuenta de que el Reino Unido es lo de donde viene. Yo creo que gran parte de esta visión que tenemos es la visión, por ejemplo, del pueblo elegido. Y este tema, esto proviene mucho del calvinismo. De ahí que G.K. Chesterton y Hilaire Belloc le zurraran tanto. ¿Por qué tienen esta especie de obsesión, ciertamente, y superioridad moral los pueblos de la anglosfera? Pues porque precisamente por eso. Y por eso Estados Unidos, este movimiento solo podía surgir en Estados Unidos. Si un movimiento progresista hubiera surgido en Francia, pues habría salido lo que salió. Salió mayo del 68. Un francés no verá las cosas igual que un inglés. Es así. Y por eso ha salido. Este movimiento solo podía salir de Estados Unidos. Es que ciertamente uno de los grandes problemas también de este tema es que a mí me parece hipócrita, ciertamente. Ya hemos visto que para mí lo único por ejemplo, no ha desaparecido ciertamente cuando Inglaterra rompió con Roma a partir del divorcio del rey Enrique VIII con la reina Catalina, a partir de ese tema, pues lo único que les ha quedado a los ingleses es la hipocresía, es el determinismo, no les ha quedado otra cosa. De hecho, y este sentimiento pues empieza a debilitarse a partir del siglo XIX, ya hemos visto ciertamente. Y vemos como ciertamente, como no hay una autoridad, ciertamente podemos pasar de un extremo al otro. Pensar, por ejemplo, del racismo y de la supremacía del hombre blanco, pues podemos pasar al otro extremo, que ciertamente a denostar a todos los pueblos menos a los blancos. O sea, y es así. Vamos a hablar un poco seriamente del tema de la esclavitud, ciertamente. Vamos a ver, esclavitud la ha habido siempre, desde todos los pueblos de la historia. No se puede culpar únicamente a los europeos de haberla. ¿Qué pasaba en el creciente fértil, en los pueblos del ex Oriente Lux? Las condiciones de esclavitud eran terribles. Mucho peores que, por ejemplo, en Grecia y en Roma. En Roma podías manumitir al esclavo. Ahí era mucho más complicado en Oriente Medio. Es verdad que están los persas, que son un poco más tolerantes, pero siguen siendo un pueblo bastante destructivo, ciertamente. Es así. Hemos visto genocidios brutales en Oriente Medio o cosas que nos helarían la sangre, desapariciones de culturas y de civilizaciones. Y lo mismo pasaba en África. La triste verdad es esta, que ciertamente Roma es uno de los pueblos que más libertades ha dado, y es así, ciertamente, los romanos. Y es así. Es el que tuvo la capacidad de hacer un derecho, algo que yo creo que se perdió un poco con los pueblos germánicos, un tanto, aunque los pueblos más romanizados como los visigodos mantuvieron muchas de las buenas cosas que había legado Roma, por ejemplo. Inglaterra, pues eso, pasó con los sajones, no fue una mala época porque ciertamente fue reganada para el catolicismo muy pronto. Inglaterra, gracias a San Agustín de Canterbury y a la conversión de San Adalberto de Kent, y pronto pudo volver otra vez, pero otra vez con los sajones, pero después de la conquista normanda, pues hay 10 divisiones. Y Belloc piensa que fue maravillosa y que gracias a ella Inglaterra volvió otra vez hasta a formar parte de la Universitas Cristiana y en este caso de Europa. No era la opinión de J.R.R. Tolkien. Para ellos, el normando pues imponía y ciertamente, y esto lo cuenta Holly Orway, por ejemplo. Esto lo cuenta Holly Orway, ciertamente. Lo cuenta Holly Orway en su maravilloso libro. O sea, que J.R.R. Tolkien siempre paradójicamente, y esto también lo dice C.S. Lewis, siempre C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien siempre optarán por los pueblos conquistados, no por los conquistadores. Y eso lo dice ciertamente también. Por ejemplo, tanto J.R.R. Tolkien como C.S. Lewis eran amigos de Naomi Mitchison, que escribió novelas de los galos, por ejemplo. Aunque esta mujer, por ejemplo, estaba a favor de la eugenesia y era una socialista, muy de izquierdas. Por cierto, paradójicamente, en aquel tiempo, quienes defendían la eugenesia y el darwinismo, generalmente era
era la izquierda, era sobre todo más la izquierda que la derecha, aunque también la derecha la defendió, pero generalmente era ese tipo de personas. O sea, yo creo que se están equivocando, por ejemplo. Y el aborto, ¿quién lo ha defendido? Sino Margaret Sanger, que estaba en el tema así. Gente como... Yo no he visto a gente como J.R.R. Tolkien diciendo que haya que acabar o masacrar a la gente por ser inferior. Yo eso no se lo he visto a J.R.R. Tolkien decirlo en sus escritos, ciertamente. Hay algunos que dicen, los Harad... Vamos a ver, aquí hay algunos que han dicho los hombres del este, los Haradrim, vamos a ver. Tolkien es evidente que se sentía fascinado por la cultura nórdica, pero a diferencia, por ejemplo, de los nazis, nunca sucumbió a esta forma de paganización, ni este racismo, ni este pangermanismo tan brutal en el que, por ejemplo, sí que estuvo, por ejemplo, Gildemaro, por ejemplo. A eso no sucumbió, y eso lo ha señalado muy bien el señor Raúl Marín Astorgui. Por ejemplo, no debemos ciertamente pensar que todos esos pueblos tienen, por ejemplo, yo tengo una teoría, yo por ejemplo pienso con el padre José María Pérez Chávez, por ejemplo, yo sí que pienso que los calormenos podrían estar inspirados ciertamente en los musulmanes, pero quiero recordar ciertamente, después de la caída de Roma, quién es la civilización que más ha esclavizado? Les voy a sacar un librito aquí, miren, un libro que yo les recomiendo personalmente, que lo he encontrado, estaba aquí ciertamente viendo. A ver. Onda, Jorge, está un poco difícil de sacar, pero bueno. A ver, es un poco difícil, pero lo hemos sacado bien. Miren, aquí está. Esclavos blancos. ¿Saben quiénes son estos esclavos blancos? Pues generalmente estos esclavos blancos son europeos que fueron hechos prisioneros por musulmanes. Algo que no he visto a este profesor criticar. La esclavitud por parte de musulmanes, ciertamente, la esclavitud por parte de gente de raza blanca capturados por musulmanes y siendo prisioneros. El número de esclavos que capturaron los musulmanes es infinitamente superior al número de esclavos que fueron traídos a América, por ejemplo. ¿Quién era el que impulsó este comercio de esclavos? Y no solo en África. Por ejemplo, ¿quién era el de la ruta del Sudán? Esta gente, los musulmanes, ciertamente. Y no he visto a este querido profesor decir nada, por ejemplo, del tema y que hasta épocas muy recientes, por ejemplo, los musulmanes han seguido esclavizando. ¿Qué era lo que hacía el ISIS? No he visto a este profesor, a este tal Oyen Canubia, nunca decir absolutamente nada. Y lo cierto es que los musulmanes tenían esclavos de las dos razas, tanto blancos como negros, incluso podrían tener asiáticos incluso, porque llegaron hasta ahí. Por ejemplo, lo que hicieron en la India los musulmanes fue brutal, y lo mismo pasó en China, ciertamente, en la batalla de Talas, por ejemplo. Y eso es lo que se les quiere decir. Los vendían, por ejemplo, los vendían a los venecianos, los vendían a los bizantinos, en Sevilla era donde había un mercado de esclavos, por ejemplo. Y también en Bagdad. Así de claro, es así, la historia es terca y tozuda. Pero es cruel, pero es así, ciertamente. Pero es así. Y no les he visto. ¿Saben quién fue el primer muecín? Un esclavo negro de Mahoma. Ese fue el primer muecín del Islam. Esto tampoco lo he visto a este profesor, a este tal Oyen Canubia, criticarlo. Y yo les vuelvo a decir otra cosa. ¿Saben por qué no hay negros en la obra de Tolkien? No hay negros porque en aquella época, en la época de los sajones, en la época de los celtas y en la época de los vikingos, no tenían la capacidad de llegar para allá y coger esclavos negros. No lo hay, por mucho que ustedes se les pongan. Así que eso de meter negros en todas las superproducciones para sobrerepresentar, no. Es un atentado y una bofetada en el mundo de la historia. Y es así. Y es que hay que tener muy mala idea y ser muy mala persona para llegar a decir todas esas tonterías y para ciertamente y mostrar un sectarismo terrible. Yo estoy de acuerdo y hay que respetar la libertad de cátedra, pero la misma libertad de cátedra que tiene usted para suspender a sus alumnos tengo yo también la misma libertad de cátedra para venir aquí desde mi canal con mi elefante rosa y ponerle a usted en su sitio y decirle las verdades del barquero, las verdades que usted no va a tener el valor de decirle a sus alumnos. Eso es lo que les pienso decir a usted. Que usted le voy a decir, cantar a ustedes las verdades del barquero, señor Oyenka.
Y usted me va a oír, ciertamente. Y no, y me gustaría me gustaría que usted analizara la situación de su querido país. Bueno, no su país, porque ciertamente usted no se siente representado. Pero lo cierto es que este país de europeos intolerantes y imperialistas, es el que le ha dado este puesto de trabajo. Y es el que le ha permitido llegar a su puesto de trabajo y decir todas las estupideces que seguramente les está usted diciendo a sus alumnos. Porque es así. Usted está utilizando esto no para formar a los muchachos, ni para conseguirles una inserción al mercado laboral, ni para hacerles mejores personas. No, usted les está haciendo para lavarles el cerebro y moldearlos a su imagen y semejanza. Y eso es lo que ciertamente está provocando el desprestigio de las universidades. Es verdad que mi universidad también está también cogida por gente que muy posiblemente tenga una ideología progresista, pero todavía no hemos llegado a este nivel de degeneración al que hemos llegado en la anglosfera, ciertamente. Es que estamos viendo que padres que se están gastando muchísimo dinero en llevar a sus hijos a la universidad para que haya profesores que les estén, como usted, lavando el cerebro y manipulándolos y prácticamente deteriorando la convivencia, y luego encima, cuando terminen los estudios, no encuentran trabajo, ciertamente. Se han gastado un montón de dinero en conseguir una titulación para que luego encima se queden sin nada. Y eso es lo que ustedes están haciendo. Les están enseñando muchísima ideología, les están enseñando ciertamente, les están lavando el cerebro, les están enseñando muchísima ideología, les están enseñando mucha política, pero desde luego muy pocos conocimientos para arreglarse de cara a la vida. Me gustaría saber qué textos y qué asignatura da usted, ciertamente. Pero usted no tiene ningún derecho a imponerle ni a decirle a sus alumnos los que les tienen que gustar o no. Yo ciertamente, seguramente se me note mi tendencia política al hablar, señor. Seguramente se me note muchísimo, señor Oyenka. Pero yo, por lo menos, señor Oyenka, yo, aunque tenga una ideología, jamás se la impondría a mis alumnos. Yo les voy a contar la historia tal como fue, no como usted cree que ha sido, ciertamente. A mí me gustaría ciertamente una cosa. Ese país que, por cierto, le ha dado trabajo y un hogar a usted, ese país que, por cierto, en el año 1503, en el año 1530, que ciertamente se permitió, ciertamente, que un rey se abandonara y echase a su mujer legítima para luego casarla con una concubina. Ese rey que encima despojó a los monasterios para enriquecer a sus amigotes y a él mismo, ciertamente, porque de eso se trata. Y que se dedicó a exterminar a sus súbditos más nobles y más leales, y en algunos casos a provocar matanzas. Preguntemos a Robert Askew qué le pasó a Robert Askew, o a Darcy, o a todos esos nobles en la peregrinación de Gracia. ¿Va a pedir el país que la acoge usted y va a compensar a esta pobre gente a la que ustedes han matado de forma absolutamente miserable? ¿Van a pedir ustedes por todos los mártires del gobierno, de la tiranía isabelina? ¿Van a pedir ustedes perdón por todas las muertes que ha causado Eduardo VI? ¿Van a pedir ustedes perdón? Porque yo quiero esa memoria histórica, señor Oyenka. Yo quiero que se hable de eso. Yo quiero que se hable de cómo ustedes fueron y masacraron a esa pobre población y cómo le impusieron la fe protestante y que prácticamente es llevarlos al ateísmo. Quiero que me hable de las salvajadas de Cromwell en Irlanda, en Westford y en Drogheda, y cómo persiguió a los católicos y a los monárquicos y a los anglicanos. Quiero que me lo explique. Y también quiero que me explique la intolerancia inmensa de Inglaterra, que obligó ciertamente no solo a católicos, sino a un montón de confesiones a irse a América, porque es que no podían vivir. Y luego esta gente encima se dedicó a perseguir a gente de otras confesiones. Y si no, hablemos de los juicios de Salem. ¿Van a hablar ustedes de eso? Porque es de eso de lo que quiero que se hable, señor Oyenka, y no de sus payasadas. Ciertamente, es de eso de lo que quiero que se hable, señor Oyenka. Y deje usted de lamer y deje usted de manipular y ciertamente de hacer ciertamente lo que Aldous Huxley decía. Deje usted de manipular del permiso ciertamente del gobierno, porque yo también vamos a hablar ciertamente de lo que está pasando ahora en Inglaterra, que a mí no me gusta un pelo, ciertamente. O sea, me sorprende que usted se dedique ciertamente a atacar a J.R.R. Tolkien y en cambio esté dejando pasar todo lo que está haciendo. Oh, por cierto, y hablemos de la marcha orangista, que no me voy a olvidar de la marcha orangista, cómo ciertamente en Limerick se rindieron y los mataron. ¿Van a también pedir perdón los ingleses por eso? ¿Va a pedir usted también perdón por la matanza de Glencoe, donde se mató al clan de los Campbell precisamente por no querer reconocer al usurpador Guillermo III de Orange?
¿Van a pedir ustedes perdón, señores ingleses, también por eso? ¿Van a pedir perdón por las condiciones de semiesclavitud en que tenían a las mujeres y a los niños en la Revolución Industrial? ¿Van a pedir perdón? Por cierto, como hizo William Cobbett, ¿van a pedir ustedes perdón? ¿Van a pedir perdón por pedir el asiento de negros a España y por aumentar el tráfico de esclavos? Porque eso sí que lo hicieron ustedes, señores ingleses. Eso sí que lo hicieron ustedes. ¿Van a pedir ustedes perdón? Eso sí. Por cierto, que nosotros tuvimos en el siglo XVI un catedrático negro. Me gustaría saber cuánto tardaron en Inglaterra en tener uno. Nosotros en el siglo XVI, un tal Juan el Latino, ciertamente, que fue esclavo ciertamente, de la hija del gran capitán, ciertamente, de la duquesa de Sesa. Ese fue nuestro legado, porque aquí no teníamos ningún problema en mezclarnos, ni con precolombinos, ni con negros, ni con nadie. No teníamos ningún problema y hemos creado mestizos, hemos creado zambos, hemos creado mulatos, no teníamos ningún problema, cuarterones altos atrás, hemos creado cualquier tipo, así que ciertamente menos lobos Caperucito, ciertamente. Así que si Inglaterra tiene algo de lo que arrepentirse es por culpa de haber abandonado la religión católica y haberse caído en esa herejía monstruosa y criminal de Calvino, que es lo que denunciaron G.K. Chesterton y Hilaire Belloc. Usted debería estar dándole gracias a Wilberforce, debería estar dándole las gracias al cardenal Newman, debería usted darle las gracias a Manning, debería darle las gracias a G.K. Chesterton, debería darle las gracias a Hilaire Belloc, a este Tolkien al que usted está llamando racista, debería usted darle las gracias, ciertamente, porque ha hecho que las personas sean mejores, se den cuenta de que de que está luchando el bien contra el mal, de eso es que se trata, ciertamente, porque enseñó a un montón de jóvenes el Señor de los Anillos lo que está bien, ciertamente, y no solo el Señor de los Anillos, el Silmarillion. Al Silmarillion hay que leerlo como una historia de la humanidad también, y como una especie de mitología, analizando lo mejor de los mitos y ciertamente con una inscripción cristiana que les ayudará a ser mejores. Vuelvo a repetir, hay muchas influencias negativas en el siglo XX y en el siglo XXI, y Tolkien es de las pocas cosas buenas que hay. A pesar de gente como usted, señor Ollén Canubia, trate de desarraigársela y quitársela a sus alumnos. A pesar de eso, es lo mejor que hay. Pero no me voy a olvidar de la Inglaterra actual. No. Vuelvo a repetirlo, Inglaterra ha hecho muchísimas cosas mal y tiene un pasado imperialista de lo que puede avergonzarse, pero vuelvo a repetir que también hizo cosas buenas. Por ejemplo, Wilberforce fue el que acabó con la esclavitud en Inglaterra, ciertamente, y marcó el camino para que otros países lo hicieran también. Eso es lo que debo decirlos. Es verdad que a costa, como dijo William Cobbett, de deteriorar las condiciones del trabajador inglés, y eso también debemos decirlo. Pero bueno, yo creo que tendría que haber hecho liberar a los esclavos y también haber mejorado las condiciones al mismo tiempo. Pero bueno, ya de eso se ocupó, por ejemplo, se ocuparon Charles Dickens y otros políticos ingleses. Por ejemplo, no sé si lo sabrá usted, señor Oyenka, pero no sé si se lo habrá explicado usted a sus queridos alumnos, pero ciertamente, ¿sabe usted por qué empezó la guerra con el Mahdi en el Sudán? Empezó ciertamente porque el señor Gordon le dijo que fue enviado al Sudán donde había un levantamiento islámico. ¿Sabe por qué se produjo ese levantamiento islámico? Porque ciertamente los ingleses querían evitar el comercio de esclavos en el Sudán. Por eso ciertamente empezó, ciertamente. Por eso ciertamente el comercio de esclavos. Por eso ciertamente empezó la revuelta del Mahdi, porque los islamistas musulmanes, que aún sigue habiéndolos y siguen esclavizando sudaneses negros, y eso no le he visto a usted decirlo, señor, podría hablarles a los alumnos del genocidio de Darfur, podría usted hablarles de eso, ciertamente, y también de, por ejemplo, lo que hacían los turcos, coger a mujeres y usarlas como esclavas sexuales, que eso lo hacían muy bien, eso también lo hacían muy bien, y de hecho era tan grave el asunto que incluso en el siglo XIX Estados Unidos le declaró la guerra a Berbería, o sea, a los países norteafricanos, para liberar a los esclavos que cogían. Eso lo hizo al principios del siglo XIX Estados Unidos. Eso le voy a decir. Fue una de las primeras guerras que hubo en Estados Unidos. La guerra contra Berbería. O sea, después de la guerra con Inglaterra vino esa guerra contra los berberiscos. Y es así. Y eso es lo que usted no dice a sus alumnos o usted calla. Y por cierto, ¿no sabía también que en Inglaterra también hubo esclavos cristianos, católicos y escoceses e ingleses católicos enviados a las colonias y que ya no volvían?
que ya no volvían que esclavos, y esos eran no esclavos negros, eran esclavos blancos, para que se entere usted, y eso existió de verdad. Por ejemplo, hay una película del Capitán Blaz. Ay, por cierto, ¿cómo conseguían esos esclavos negros los europeos? ¿Se lo ha preguntado usted, señor Oyenka? ¿Sabe por qué? Porque había tribus africanas de negros que esclavizaban a otros negros y se los vendían a los europeos. Por eso, pero es que es usted, señor Oyenka, usted no se lo quiere contar a sus alumnos, me parece a mí, ¿no? Y en cambio tiene que dedicarse a difamar, a calumniar y a falsear la historia, señor. Eso es lo que tiene que hacer usted. Y eso es lo que hace usted, señor Oyenka. Y bueno, vamos a hablar de su queridísimo país, ahora que me viene en gana. Por cierto, que yo ciertamente me gustaría saber, usted dice que todo es negro, pero en realidad ninguno es negro. O sea, lo que es Sauron es el señor oscuro. Saruman es Saruman el blanco. Es así. Bueno, el Saruman multicolor, bueno, ciertamente. Y luego, y los orcos, que yo sepa, muy negros no son, ciertamente. O sea, ¿no se da cuenta que lo que está Tolkien no es criticando a ninguna raza sin particular, sino comportamientos y formas de ser? Eso es lo que está criticando J.R.R. Tolkien. Y ciertamente males que ciertamente deberíamos tener muy en cuenta. Eso es lo que deberíamos personalmente denunciar. Pero a mí hay una cosa, señor Oyenka, que a mí me gustaría que usted denunciara, y es ciertamente lo que ha pasado en su queridísimo país, donde hemos visto cómo redes de pakistaníes se han dedicado a secuestrar niñas inglesas con la permisividad y la complicidad del señor, del fiscal de la corona, que en este caso es el primer ministro, el señor Starmer. ¿Va a denunciar usted al señor Starmer ciertamente por haber ciertamente hecho pecado de omisión y porque eso sabía que iba a generar delito de odio? No, no podía ser que pakistaníes, por cierto, pakistaníes metidos por los laboristas, en este caso por el señor Atil y por todos los demás, que fueron incorporando a todos los de las colonias, esos que se independizaron y los trajeron aquí. Ya habló de eso G.K. Chesterton en un libro que yo les recomiendo a todos ustedes que lean. Estamos hablando de la hostería volante. Ya en la hostería volante, G.K. Chesterton ya habló del progresismo y ya descubrió a varios líderes, a José Luis Rodríguez Zapatero, a la señora Bachelet, al señor Trudeau, ya al señor Macron, ya al señor Starmer, ciertamente. Ya Chesterton nos caló a todos y supo cómo iban a ser los políticos del siglo XX y XXI. Si es que fue el mejor profeta que ha habido nunca, G.K. Chesterton, y es el que os caló. Yo ciertamente he visto líderes repugnantes e inmorales en toda la categoría, pero ninguno que haya llegado al nivel de maldad del señor Starmer, ciertamente. Vi como, por ejemplo, un político francés que podía haber evitado la tragedia del Bataclan, no lo hizo porque no querías despertar la xenofobia, ¿no? Pues, oye, haber publicado la lista de los islamistas que iban a atentar, que usted se la cayó, ciertamente. En Francia lo hicieron. Y lo mismo está pasando en Inglaterra, ciertamente, que vemos como cada vez van metiendo más inmigrantes y estos inmigrantes se están dedicando a delinquir y a cometer actos absolutamente reprobables. Y eso es lo que está pasando aquí y por eso el pueblo lo tienen ustedes cabreado. Y no solo eso, encima metiendo en la cárcel a gente por rezar mentalmente en abortorios. O sea, ya ni por pronunciar una palabra, ya. Ahora me pongo aquí, me paro en la clínica abortista. ¡Ay, es usted un terrorista y un monstruo! ¡Un monstruo de maldad! Pues eso es lo que está pasando en Inglaterra. Están metiendo en la cárcel a gente simplemente porque reza. Están metiendo en la cárcel a gente por tener la bandera de Inglaterra, la cruz de San Jorge. Por eso están metiendo. Están metiendo en la cárcel a gente que publica tweets contra el gobierno. Va a la policía y le obliga a borrarlos. Y si no incluso si no los borra y si la persona es reincidente, va a la cárcel. ¿Qué clase de libertad? ¿Qué clase de país es ese, de verdad? Es una absoluta vergüenza. Es el pudridero de Europa. Es de verdad. Fíjate que Alemania está mal, Francia está mal, España está mal, toda Europa occidental está mal, pero el peor país de todos es Inglaterra, el peor. Yo no sé para qué gaitas se han ido de la Unión Europea, yo no sé. Yo lo digo bien claramente, se han ido de Inglaterra porque prefieren que unos tiranos, no tener a unos tiranos que están a no sé cuántos kilómetros para tenerlos en Londres. Para eso se han ido de la Unión Europea. Para que sean ciertamente los tiranos de vuestro propio país los que impongan las tendencias globalistas y anticristianas. Para eso habéis decidido iros de la Unión Europea, ciertamente,
para eso, para que ciertamente sean esta gentuza, porque yo sabía que lo iban a hacer. Esta gente, ¿por qué ciertamente se marcharon y los laboristas no quisieron volver? Claro, porque es que es muy fácil. Es mucho mejor que estas medidas se impongan desde Inglaterra y sean los gobernantes del país quienes lo hagan, a que sea ciertamente una institución como Bruselas, que al fin y al cabo los ingleses nunca se han sentido muy europeos o muy... Y es así, claro. ¿Quién iba a pensar que iban a volver? Pues claro que no iban a volver. Claro que no. Claro que no iban a volver. Por supuesto que no. Al fin y al cabo, claro, es mucho más fácil imponer el aborto, imponer la eutanasia, imponer el movimiento LGTBI. Es muy fácil hacerlo que desde las propias élites. Es así. Y ciertamente, pero yo vuelvo a repetir esta cosa. Yo creo que hay intereses tan dispares y tan distintos porque, como decía J.R.R. Tolkien por medio de su personaje Theoden, el mal se revuelve contra el mal. Y todas estas diferentes tendencias que hay entre ustedes se van a acabar destruyendo entre ellas. Y yo confío en que algún día Inglaterra pueda ser libre de gente como el señor Starmer, por ejemplo, como ya, por ejemplo, se han visto libres, por ejemplo, los canadienses de Trudeau, los chilenos de Bachelet, por ejemplo. Nos libramos de cierto presidente cuyo nombre no voy a acordarme, aún seguimos bajo que también es un desastre, pero bueno, oye, y confío en que algún día los franceses se libran de Macron, aunque bueno, yo creo que desde De Gaulle Francia no ha vuelto a tener un buen presidente en lo que le quede, no ha vuelto a tener un buen presidente en la vida, pero bueno, y así les ha ido a los franceses, ciertamente, y es así las cosas. Es así, así que ciertamente, yo ciertamente lo lamento por sus pobres alumnos, pero francamente, señor Oyenka, la verdad es que, ¿qué quiere que le diga yo a usted? Es que, de verdad, usted no puede darnos lecciones de nada, ciertamente. O sea, sabiendo cómo está su país, los problemas enormes que tienen, ciertamente. Es que, por ejemplo, yo oigo mucho a un youtuber, John Aquaviva. John Aquaviva no se cansa de decir que su país que Inglaterra, el país que lo ha acogido, está en decadencia por permitir estas cosas. Gente que se avergüenza de su bandera, gente que se avergüenza de su religión. Vemos al rey de los ingleses que, en lugar de preocuparse por su propio pueblo, se dedica a pelar dátiles para los musulmanes. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? De verdad, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto es Inglaterra o ciertamente es como ya preconizó, por ejemplo, G.K. Chesterton en la austeridad volante o en 1985? ¿Es eso ciertamente? ¿Es eso ciertamente lo que eso es ciertamente lo que usted busca, señor Oyenka? Ciertamente, para acabar con el racismo. Ciertamente, traernos algo que es infinitamente peor. Y yo quiero decirles una cosa, y este tema tampoco me lo voy a callar. ¿No les parece a ustedes inmoral ciertamente lo que está pasando? Y esto lo digo aquí por las redes de mafias y de tratas. ¿Cómo creen que vienen esos jóvenes aquí? O sea, se les fuerza a venir, ciertamente, se monta un negocio, les obligas a pagar un montón de dinero para embarcarlos en pateras, engañándolos, haciéndoles creer que van a tener una vida maravillosa. Y al final lo que hacen es ciertamente traerlos engañados a nuestro país, muchos no trabajan y se dedican a recibir las ayudas, porque eso es lo que están haciendo, ayudas que estima están pagando autónomos y gente que se desloma por llegar a casa y les están dando dinero a esta gente. Yo no digo que no haya inmigrantes que no trabajan, que los hay también, pero yo vuelvo a repetir que lo que está pasando es esto, ciertamente. Y aquí con las ayudas, ciertamente no se ocupan de ellos, les dan de todo, los meten en hoteles de 5 y 4 estrellas, y es así, y los traen así, engañados por mafias porque se están enriqueciendo. Y esto lo hacen porque ciertos millonarios estadounidenses están, entre ellos el señor Soros, está provocando esta situación. Y eso es lo que está pasando aquí. Y luego tienen que venir gentuza como usted a seguir abonando el terreno para que esto siga así. Y para seguir, y esto es así. Y al final va a ocurrir una cosa, que todos estos grupos de inmigrantes se van a pelear entre ellos. Es así. Cuando tengan el país se van a pelear entre ellos. Porque es así. Es eso lo que va a pasar ciertamente. Es eso lo que va a pasar ciertamente. Así que yo de verdad le digo una cosa. Yo es que... y no le extrañe, y va a aumentar mucho las... Y es gente, usted dice que quiere acabar con la xenofobia y el racismo, pero lo que hace gente como usted es provocarlo. Es así. Yo le digo, la mejor forma es integrarse con la cultura que le acoge. Yo le digo, es así, integrarse. Ya verá, si usted se integra y hace todo lo posible por amar la cultura que lo acoge, ya verá cómo ciertamente usted
ya verá como el racismo disminuye, no va a desaparecer porque siempre el mal siempre seguirá existiendo, porque eso es algo que está en la condición humana, la maldad, el pecado. Yo lo llamo pecado original, pero usted puede llamarlo como quiera. La maldad siempre estará en el corazón del hombre y nunca desaparecerá del todo, pero si usted en lugar de fomentar el enfrentamiento, en abrir heridas y en fomentar odios y en tratar de de que sus estudiantes así adopten sus discursos supremacistas, porque eso es lo que hace, adoptar sus discursos supremacistas de los blancos son malísimos y todos los demás somos buenísimos, hasta que se peguen ustedes entre ellos. En lugar de aceptar este discurso, si usted se junta, si usted imita a España e imita su política de interracialidad y de... Porque nosotros no somos una raza, señor, somos una cultura que con un idioma, con una religión y con un ideal, eso es la hispanidad, eso es algo que ustedes nunca jamás tendrán. Por mucha Unión Jack y por mucho no sé qué que tengan, ustedes nunca van a tener eso. Podrán hablar inglés, pero siempre habrá una clase dominante y luego ya otros que sí. Y lo único que buscan ustedes no es más que el viejo marxismo. Lo que pasa es que ustedes, en lugar de una guerra de una guerra ya de clases, que eso ya está más viejuno, ya, y al fin y al cabo con lo que nunca contó Karl Marx fue con el aburguesamiento del proletariado, pues en lugar de eso, lo que usted ha hecho, lo que ahora hay que sustituir la guerra de clases, porque hay que sustituirla por la guerra de razas y la guerra ciertamente de sexos. Y es así. Y eso es lo que vamos. Y eso es porque no hay discurso propio. Y lo curioso es que la sociedad degenera, hay un estancamiento y un problema demográfico terrible, que eso es de lo que no habla usted, señor. Pero claro, a usted lo que le interesa es que los blancos se vayan y gente como usted pues le ocupe su lugar. Es así, pero al final le pasará lo mismo. Al final nos iremos nosotros, desapareceremos nosotros, quedarán ustedes y se llegará el caos porque se empezarán a matar hasta que llegue un líder capaz de liderarles. Y eso no siempre lo van a conseguir personalmente. Yo los digo, yo creo que cada pueblo merece seguir, cada pueblo tiene su derecho a seguir existiendo y nosotros tenemos nuestro derecho a existir. Ya Chesterton lo dijo ciertamente en la austería volante, ciertamente que cada pueblo tiene, y por ejemplo tenemos derecho a sobrevivir, ciertamente a pesar de nuestros gobernantes, que yo creo que han sido lo más hostil al país que ha existido, porque son endófobos, nunca han apreciado su cultura. Y esto es otra cosa que G.K. Chesterton nos enseñó, igual que J.R.R. Tolkien, que estaba orgulloso de los mitos. En lugar de avergonzarse de todo el mal que habían hecho a sus antepasados, ¿por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no hacemos la democracia de los muertos y estar orgullosos de las hazañas de nuestros antepasados, de las calles que nos dejaron, las leyes que nos dejaron, los edificios que construyeron para nosotros? ¿Por qué no estar orgullosos de lo que han hecho nuestros antepasados? Esto es... ¿por qué no estar orgulloso de lo que han hecho nuestros antepasados? De todo lo que nos han traído, de todo lo que somos, ciertamente. Porque eso es lo que parece que no, eso es lo que nos está ocurriendo, ciertamente. Estamos intentando borrar nuestro pasado y nuestra maravillosa historia e intentar sobredimensionar lo malo que a usted no le importa una cosa. Yo de verdad, yo se lo digo, ¿por qué no denuncia la sobreexplotación que está sufriendo sus países? Que se esté forzando a todos esos inmigrantes a venir aquí, porque se les está forzando, se les está engañando, ciertamente para que multinacionales sin escrúpulos exploten África. Y esto lo ha denunciado el cardenal Sara, por ejemplo. Este tema lo ha dicho el cardenal Sara. El cardenal Sara lo ha dicho, que están engañando a los africanos para venir aquí, donde son explotados de mala manera, no se les dedica atención ni cariño y encima se ganan el desprecio de la población autóctona que los acoge, porque no se adaptan aquí, no se quieren adaptar ni quieren vivir. Y hay algunos que van incluso con la mentalidad de destruir nuestro modo de vida y nuestra civilización e implantar el suyo, que es a lo que van. Y eso es lo que usted no quiere ver, señor. O mejor dicho, de hecho, usted es partícipe de esto y por eso está ahí colaborando para provocar todo esto, usted, señor. Eso es lo que está usted provocando con su forma de ver las cosas.
y por eso está colaborando en este tipo de cosas, porque a usted le interesa. Pero yo le vuelvo a decir que al final va a conseguir el efecto contrario. Ya está el pueblo rebelándose. No sé si podrá revertir esta política, yo creo que no, porque ciertamente para que un pueblo sobreviva necesita volver otra vez a ser religioso y volver a creer en lo que lo hizo grande. Y creo que muy posiblemente esto sea ya muy tarde para la Europa occidental. Esto yo creo que ya sea muy tarde, ciertamente. Pero todavía podemos hacer cosas. Si a usted le dicen que aborte, tenga más hijos. Si a usted le dicen que ciertamente que no se case, cásese. Usted haga todo lo posible por casarse y no, insista hasta que ciertamente los gobiernos se preocupen por nosotros y estén obligados a hacer las leyes que nos beneficien a nosotros. Está, nosotros no debemos de estar al servicio de los gobernantes son los que deben estar al servicio de nosotros y los que tienen que obrar por nosotros. Al fin y al cabo, nosotros somos los que les pagamos los sueldos, nosotros somos los que presuntamente les elegimos, porque yo creo que hay mucha trampa en esto, ciertamente. Yo les vuelvo a decir, no importa ciertamente la forma de gobierno, que si un pueblo es verdaderamente religioso, si hay sentimientos de comunidad, si de amor al prójimo y por la gente, si ciertamente un pueblo saca lo mejor de sí mismo, no importa la forma de gobierno que tenga, siempre será un pueblo bueno. Pero si en cambio seguimos en esta degeneración, disolviendo el matrimonio, atacando a la familia, pues tendremos lo que estamos teniendo actualmente, una sociedad descompuesta y en estado terminal y al borde de la destrucción. Eso es ciertamente lo verdaderamente importante y no lo que este señor está haciendo, que es denigrando a uno de los autores que para mí debió haber ganado ciertamente todos los premios y habidos y por haber, y que es uno de los mejores escritores. Yo creo que también hay un componente de envidia, porque este señor resulta que era un gran escritor, era un gran profesor y ciertamente conocía un montón de lenguas y gran parte de la cultura y de la historia de Europa. Algo que a usted le gustaría también tener y usted no tiene. Yo creo que también hay un poco de eso, también. Hay un poco de envidia, ciertamente, y por eso tiene usted que victimizarse y decirme, me han oprimido a mí y a mis antepasados. Una porra. Pero se cree que todos aquí íbamos y teníamos un esclavo particular de África. Por favor, no, por favor. La mayoría no se lo podía permitir. Es así. La mayoría de los europeos no se lo podían permitir. Y vuelvo a repetir, ¿tienen que acaso que pagar los hijos por culpa de los padres? Pues no, no tienen por qué pagar. Cada uno tiene derecho a que se le juzgue por sus actos. Y es así, usted no tiene ningún derecho a llamar racista a nadie, ciertamente. Y lo único que está haciendo es usted crear racistas. Usted, con sus políticas, lo único que va a hacer es probar racistas. ¿Qué es lo que está pasando? Y el descrédito de las universidades. Pues eso, la gente se gasta, como ya le he dicho a usted, un montón de millonadas en formar a sus hijos para que luego encima les laven el cerebro, digan que la educación que han recibido sus padres es una soberana mierda, ataquen lo que les han enseñado sus padres. Por eso la gente prefiere ir al homeschooling, para que no vayan a los colegios y los manipulen y les laven el cerebro, que es lo que está pasando ahora. Que yo ciertamente tampoco soy fan del homeschooling, porque es que no todos los padres tienen el nivel para criar a sus hijos y muchos tienen que ir a trabajar para mantenerlos. Pero ciertamente, lo que yo digo ciertamente es que cada vez se tienen que meter menos en la vida de la gente. Lo que tienen que hacer es enseñarles a valerse por sí mismos, darles una educación y no ciertamente lavarles el cerebro. Yo hay veces que sí, considero que el profesor tiene que intervenir. Yo recuerdo que en mi colegio hubo un compañero mío que pintó una esvástica y mi profesor le riñó, la borró y le empezó a decir las verdades del barquero, que era una ideología que había matado a 70 millones de personas. Y yo lo vuelvo a decir, lo hicieron, pero aquí ponerse a decirles lo que tienen que leer, lo que les tiene que gustar, cómo tienen que ser, usted no tiene ningún derecho a hacerlo. Deje que sus alumnos decidan lo que quieran ser. Usted lo que les tiene que darles es herramientas para pensar. Y una vez que lo sean, que ellos elijan su propio destino. Eso es lo verdaderamente importante. Con la ayuda de Dios, eso es lo que tienen que hacer los alumnos. Elegir su propio destino y no dejarles que la gente les diga lo que tienen que leer, lo que tienen que pensar. Yo les puedo dar mi opinión de lo que pienso de algunos escritores. Habrá algunos que me gusten, otros que no. Pero por favor, vamos a
a dejar que cada uno lea lo que tenga que leer. Y mira, para terminar ciertamente, señor Oyenka, voy a recitarle un poema que a usted le va a venir muy bien y que se le adecua a usted perfectamente. Ciertamente se escribió para gente como usted, personalmente. Vamos a ver, y se lo voy a traducir y lo voy a hacer en su idioma. Don't to think on that nation quoted, perplexed to find the trivial name, reared in my verse to lasting shame. Dawn, dreadful, rasping dawn and wearing, repulsive dawn, dawn past of all bearing, dawn of the cold and doubtful breath, dawn despicable, dawn of death, dawn nasty, skinky, silent, level, dawn evil, dawn that serves the devil. Believe me, I shall soon return. My fires are banked, too bad still they bar, to write some more about the dawn, that dared attack my John Tolkien. Vamos a traducirlo. Este poema lo escribió ciertamente el gran escritor Hilaire Belloc, porque un profesor se dedicó en sus clases a atacar a G.K. Chesterton, el más grande escritor que han dado los tiempos y el más grande escritor inglés que ha existido y nunca existirá. Y ahora voy a explicarles a mis suscriptores qué es en realidad lo que he leído. Profesor a quien solo se menciona para maldecirlo, perplejo al ver su significante nombre, asomar en medio de mis versos para eterna deshonra suya, pésimo profesor, desagradable y prepotente, repulsivo profesor más que arrogante, profesor de helado y dudoso aliento, despreciable, mortal profesor, profesor grosero, mezquino, taciturno, flemático, nefasto profesor, servidor del demonio. Créame, volveré pronto. Y aunque haya apagado mi fuego, aún me queda suficiente para escribir algo más de ese profesor que osó atacar a mi J.R.R. Tolkien. En realidad era mi Chesterton, pero en realidad se lo canta a usted que osó atacar a mi J.R.R. Tolkien. Seamos sinceros. Y esto lo hago por Frodo. Por Frodo lo hago yo. Eso es lo que les quiero decir a usted. Bueno, espero... por cierto, voy a decirles quién fue el que recitó este poema. Fue Arnold Lunn, en la clase de un profesor que atacó a G.K. Chesterton. Y al final vamos a ver cómo acabó la historia. Y esto lo pueden saber gracias a este maravilloso libro que yo personalmente les recomiendo que compren. Escritores conversos en una era de incredulidad de Joseph Peel, editorial Palabra. Para desgracia de nuestro joven estudiante, el profesor en cuestión, lejos de ser desconocido y torpe, bueno, en realidad este hombre es torpe, el señor Oyenka Nubia, pertenecía a las más altas esferas. Al día siguiente, tras sufrir un duro castigo, Lunn escribió a Belloc contándole las consecuencias de su poema. Este le contestó desde King's Land el 12 de diciembre. Así tenía que ser, y me alegro. La intención del poema era precisamente producir ese efecto. Bueno, ya saben que Locke tenía un poco de mala uva. Yo espero ciertamente que esto no me traiga malas consecuencias y que ciertamente el señor Oyenka Nubia no me encarcele ni me denuncie. Bueno, confío en que ciertamente ustedes paguen la multa por si me encarcelan, igual que la de Turbiales, que le encarceló la policía del rol. Nada más, espero que este vídeo les haya gustado más. Por favor, denle like a este vídeo, suscríbanse, posten algún comentario interesante y por supuesto, que Dios les guarde a todos, especialmente a los que vean este vídeo y no sé, muy posiblemente mi siguiente vídeo, no creo que pueda sacar el libro porque está ahí, pero muy posiblemente en mi siguiente vídeo hablemos de la Guerra de los 30 años. No sé cuándo lo grabaré, si será el sábado o será el domingo. Bueno, que lo repito, que espero que les haya gustado y que Dios les guarde a todos.